a los romanos es que ese poder de Dios que se ha manifestado para salvación a todo aquel que en Él cree, al judío primeramente y también al griego, es la manifestación más grande del poder de Dios, es decir, la salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que es la que nos hace a que nos gocemos, que nos alegremos, que perdamos la compostura. ¿Tú te avergüenzas de ese evangelio? ¿Tú te avergüenzas de lo que Dios te ha dado a través de Cristo Jesús? Solamente por gracia, gratuitamente. ¿Sí entiendes de lo que te estoy hablando, mi hermano? De tu salvación, la salvación que Dios te ha dado. La salvación por la cual tú no tuviste que hacer nada, tú no tuviste que pagar nada, ni un solo centavo, no pusiste nada. Yo le decía el jueves a los hermanos, lo único que tú tuviste que poner para que Dios te salvara fue tu pecado. Lo único que tú como ser humano pudiste poner para que Dios se fijara en ti era tu vida pecadora, tu vida pecaminosa. No pusiste nada. Dios ha dado esa salvación a todo aquel que en Él cree, a todo el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, se la ha dado gratuitamente. Y no hay nada en este mundo, mi hermano, no hay nada que pueda hacer a que tú pierdas esa salvación que te ha dado. Y esa salvación depende desde el principio hasta el final, nos hemos cansado de decir. Esa salvación que nos ha dado depende solamente de Dios. Ni siquiera tú la puedes perder porque no es tuya. Tú no has hecho nada para obtener esa salvación. La salvación depende de Dios desde el principio hasta el final. Solamente de Él depende. El proceso que Dios ha iniciado en ti al llamarte, redimirte, el proceso en el que estás ahora, que es un proceso de santificación, y el proceso en donde vamos a estar en la presencia de Dios, depende total y absolutamente de Dios, y eso tú lo tienes que tener por algo ciertísimo. Ciertísimo es algo cierto 1000 veces, porque Dios ha dado su palabra, Dios así lo ha establecido. La salvación depende de Él. Por ello no nos debemos de avergonzar. Por ello perdemos la compostura. Por ello alabamos a Dios. Por ello estamos aquí alabando el nombre del Señor. No me avergüenzo de ese evangelio. ¿Podemos cantar, mi hermano, esa parte? ¿Podemos cantar ese canto de no me avergüenzo? Hermano, apréndete este versículo. Es un versículo que tiene que ser un estandarte en tu vida. La salvación que nos ha dado para que todo aquel que en Él cree, solamente por fe, solamente has recibido por gracia. ¿Podemos cantarla, mi hermano? Por favor, ¿la cantamos? Se burlaban de mí los enemigos de la fe y clamaban, no hay salvación. Ponte de pie, hermano, y alaba al Señor. Mas yo Ponte de pie, hermano. de su mano y de cierto Salvación que nos ha dado. estoy seguro de mi salvación. Estoy seguro de mi salvación. Se burlaban de mí los enemigos de
Gracias, Señor. No te sientes, hermano, no te sientes. No sé si entendemos que esto que el Señor nos ha dado, esta salvación que nosotros tenemos, es la mayor dádiva que Dios nos ha podido dar a través de su Hijo Jesucristo. Dice su palabra que Dios demostró su amor a nosotros, que aún nosotros siendo pecadores dio a su Hijo. Que aún nosotros siendo de lo más bajo, Él nos amó y dio a su Hijo. Y yo no sé si tú en esta vida tengas algo seguro, mi hermano. Yo no sé tú en qué bases tu vida, tu seguridad, pero yo, lo más grande, lo más valioso y lo más importante para mí es la salvación que Dios me ha dado. La salvación que yo tengo en Cristo. Yo no sé dónde tengas tú puesta tu esperanza, pero si tú no tienes, tú, hermano de la Iglesia de Jesucristo de Valle de Chalco, que te estás congregando hoy aquí, si tú no tienes puesta tu salvación, si tú no tienes puesta tu mirada en la salvación que Dios nos ha dado, yo te puedo decir que estás muerto, que no te ha caído el 20, que no has entendido. Es lo más grande, lo más valioso que tenemos, lo más importante que tenemos nosotros en Cristo. Y ahorita vamos a aprender un poco más de Él. Voy a pedir a los jóvenes, pueden salir a su clase, por favor. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Acompáñame al libro, al Evangelio, ¿no es cierto? A la carta a los romanos, mi hermano. Acompáñame a la carta a los romanos. Vamos a ver de qué se trata esto, mi hermano, de la salvación. Ay, es tan grande, tan importante, que ojalá podamos entender, mis hermanos, que el Señor nos dé la gracia para poder entender lo que tenemos, para poder tener lo que el Señor, para poder entender lo que el Señor nos ha dado. Señor, bendice este tiempo de enseñanzas. Dios, bendice esta bendita palabra. Te invito a que abras tu Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 10. Voy a iniciar con otra pregunta, por eso yo decía que este es el día de las preguntas. El pastor nos dijo, ¿por qué perdemos la compostura? Yo te pregunté que si sabemos que tenemos una salvación. Y ahora te voy a hacer una pregunta bien directa, mi hermano, bien directa. ¿Tú sabes cómo llegaste aquí? ¿Tú sabes por qué estás aquí en este día, mi hermano? ¿Tú sabes por qué el Señor te trajo aquí? ¿Tú sabes cómo llegaste a conocer del Señor? ¿Tú sabes, entiendes el por qué estás aquí, mi hermano? Te voy a dar un tip. Si te vas ahí al capítulo 10, versículo 9, tú me vas a poder decir, sí, hermano, porque yo confesé con mi boca que Jesús es el Señor. ¿Sí o no? ¿Sí lo hiciste? ¿Ya lo has hecho así? Tú confesaste con tu boca que Jesús es el Señor. Y tú creíste en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Tú creíste en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Yo lo creo. Y por ello fui salvo. Y me voy al versículo 3 y dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tú invocaste el nombre del Señor, clamaste a Él y recibiste la salvación. Tú has recibido la salvación, mi hermano. Por eso estás aquí, por eso llegaste aquí, porque tú confesaste con tu boca y creíste en tu corazón. Confesar con la boca y creer con nuestro corazón. Eso es lo que nosotros hicimos para estar aquí. Pero déjame platicarte el trasfondo del por qué tú estás aquí, mi hermano. Tú sabes que había un pueblo elegido que era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo elegido. Dios llama a Abraham, hace un pacto con él.
y Dios le da No, que ya pagaste los dos. El de acá. Como el otro, Nomás uno. Ya, a ver. Bueno, el Señor Bueno, entonces mis hermanos, me regreso a la introducción que estaba haciendo. Dios llama a Abraham, le da la promesa de que Él va a hacer de él una nación tan grande como la arena del mar. Ese pueblo crece, se multiplica, le da sus leyes, lo tiene por un pueblo especial, que es el pueblo de Israel. Y resulta que ese pueblo no recibe al enviado de Dios, que era Jesús. Todos conocemos esa historia. Comento esto, mis hermanos, esto es continuación de lo que vimos el jueves. Estoy haciendo solamente una pequeña recapitulación de lo que vimos el jueves. El jueves estudiamos la carta a los Romanos, capítulo 10, del versículo 14 al versículo 21. Estoy haciendo una recapitulación y voy a hacer un agregado a esto, porque probablemente mucho de lo que diga les va a parecer que ya lo escuchamos, pero quiero darle un enfoque diferente. Entonces, el pueblo de Israel era quien debía haber recibido esta salvación que Dios había prometido, pero ellos se desviaron del camino, no recibieron la justicia como Dios la estaba manifestando a través de Cristo Jesús. Ellos decidieron alcanzar la salvación por sus propios medios, por su propio esfuerzo, como lo muestra el versículo 3 de ese mismo capítulo. Dice: porque ellos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos no quisieron sujetarse a la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios. Jesús es el cumplimiento de la ley. Dice el versículo 4: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en Él cree. Ellos quisieron alcanzar la salvación no por gracia, sino por sus propias fuerzas, por su propio esfuerzo. Y de esa manera es cuando nuestro Señor Jesús viene, comienza a predicar las buenas nuevas de salvación al pueblo judío, y ellos le rechazan. Pero algo que yo les decía también el jueves es que el pueblo judío rechaza a Jesús y la salvación se va hacia los gentiles, es decir, hacia todos nosotros. Pero no es que el plan de Dios haya fallado, no es que haya sido un plan B. Dios así lo tenía planeado desde un principio. Es decir, el que los judíos hayan rechazado el evangelio hizo y produjo que ese evangelio fuera encaminado hacia nosotros. Gracias a que ellos lo rechazan, nosotros lo hemos recibido. Amén, aleluya. Y voy a leer un versículo que dice, el versículo 18. En el versículo 18 dice, pero Pablo está hablando y dice: pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los confines de la tierra su palabra. Es decir, esta palabra, el evangelio, se predicó a los judíos. El maestro Jesús anduvo predicando por toda la región de Jerusalén, Galilea y todos sus alrededores. Ellos escucharon
la palabra. Pero ¿qué dice el siguiente versículo 19? También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Esto que iba a suceder, que el pueblo de Israel rechazara al enviado, que rechazara el Mesías, ya estaba escrito. Quiero que me acompañes a la referencia que tenemos ahí, que es Deuteronomio 32, 31. Por favor, mi hermano, es importante que lo leamos. Deuteronomio 32, 31. (32, 21, perdón). Dice la palabra aquí, está hablando Dios, dice, ellos, si ya lo tenemos, mis hermanos, Deuteronomio 32, 21, esto es lo que la palabra ya estaba escrita desde el tiempo de Moisés. Se supone que Moisés es el autor de este libro de Deuteronomio. Dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel movió a celos a nuestro Señor. Me provocaron a ira. El pueblo de Israel muchas veces movió a ira a nuestro Señor, al grado de que Dios los quiso destruir, pero por la intervención de Moisés no pereció ese pueblo. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, y los provocaré a ira con una nación insensata. Aquí el Señor está diciendo que el pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo que había sacado de la tierra de Egipto, el cual vio cómo se abrió el mar, el cual recibía maná del cielo, el cual recibió agua de la peña, el cual lo sustentaba con la nube de día y el fuego de noche, que pudo ver el brazo poderoso de Dios. Ese pueblo movió a celos a Dios, lo provocó a celos con los ídolos que habían sacado de Egipto. Egipto era un país, era un pueblo que tenía multitud de ídolos. Eso fue lo que sacaron los israelitas del pueblo de Egipto, y movieron a celos a Dios. Y decíamos también el jueves que esos celos no son como los celos que ahora se definen como celos tóxicos en una persona que está sobre la otra, checándolo, buscándole en el celular y dónde estaba, hacia dónde vas, y lo anda buscando. No, Dios es un Dios fuerte y celoso, porque Él es digno de recibir toda la honra y toda la gloria, y Dios no comparte su gloria con nadie, porque nadie es digno de recibir la gloria con Él. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios quiere tener el primer lugar en tu vida. Dios quiere tener el primer lugar en tu vida. Pero el pueblo de Israel se encargó de mover a celos a Dios y de provocarlo a la ira. Y ahí está escrito lo que iba a suceder con el pueblo judío. Le dice, yo también los voy a mover a celos con un pueblo que no es pueblo, y los provocaré a ira con una nación insensata. O sea, que Dios iba a buscar a otro pueblo que no era el pueblo judío para provocar a celos a su pueblo de Israel. ¿Sí, mi hermano? ¿Hasta ahí estamos claros? Después en el versículo 20, e Isaías también dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Hermano, aquí Dios está hablando de ti. ¿Sí te fijas? ¿Sí te fijas que Dios está hablando de ti? Fíjate bien, vamos a volver a leer. Fui hallado de los que no me buscaban. Nosotros, mis hermanos, yo les decía el jueves, jamás pensamos en buscar a Dios. De hecho, el hombre viviendo en pecado jamás busca a Dios. El pecado jamás va a hacer que el hombre voltee a Dios. Es cuando Dios te ve en su gracia y misericordia
que Dios se manifiesta a tu vida para que tú lo puedas ver. El hombre pecador no puede ver a Dios, no piensa en Dios, está con una venda, con una mordaza, y su mente está entenebrecida, hundido en su pecado, muerto en sus delitos y pecados. Y dice entonces: fui hallado de los que no me buscaban. Nosotros, todos los que estamos aquí, mi hermano, jamás se nos había ocurrido buscar a Dios. Y dice la palabra: me manifesté a los que no preguntaban por mí. Dios se manifestó a tu vida, tú no le buscaste. Dios fue el que te buscó y Dios fue el que te encontró. Tú estabas caminando en un camino oscuro, mi hermano, andabas así a tientas, no veías nada, adelante de ti había un barranco en donde tú ibas caminando, ibas directo a la muerte. Pero en ese caminar Dios tuvo misericordia de ti, y mientras tú vas caminando, Dios lo que hizo fue verte con misericordia y se atraviesa en tu camino para que tú lo puedas ver, para que tú lo puedas tocar. Él te extiende su mano, te abre los brazos, te abraza y te da la salvación de la que estamos hablando, mis hermanos. ¿Sí me explico? ¿Ya vieron el porqué de todo esto que estuvimos hablando en un inicio? Dios te está dando esa salvación por la cual no te puedes avergonzar. La salvación que rechazó el pueblo judío. ¿Te imaginas el más grande regalo que Dios tenía para el hombre al darles a su hijo? Ellos lo rechazaron y nos lo dio a nosotros. Nos lo ha dado a nosotros y nosotros ni siquiera lo pedimos. Nosotros ni siquiera nos imaginamos que ese regalo existía. Jamás por nuestra mente ha pasado que Dios tenía un regalo para nosotros. Ese regalo te lo ha dado. Te lo ha dado a ti, a alguien que jamás lo buscó, que jamás preguntaste por él. Jamás preguntaste tú por él, pero Dios tuvo misericordia de ti y te lo ha dado. Te ha dado esa dádiva en Cristo Jesús. Te ha dado esa gran dádiva. ¿Entiendes el gran regalo que Dios te ha dado, mi hermano? Es el más grande, el más valioso, que no tiene un precio, que no lo puedes comprar ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. No tiene un precio, no tiene un valor. Es ese regalo que Dios te ha dado a ti, mi hermano, y que lo tienes ahí en tu mano. Es un tesoro que Dios te ha dado. ¿Por qué habría yo de avergonzarme de ese regalo que Dios me ha dado? ¿Te da vergüenza que te digan hermano? Aleluya. ¿Te da vergüenza en tu trabajo que te vean con una Biblia? ¿Te da vergüenza en tu casa que te vean estudiando la palabra? ¿Te da vergüenza que sepan que eres creyente, que eres cristiano? ¿Te da vergüenza? ¿Te escondes? ¿Eres de la secreta, como decían por ahí? ¿Eres cristiano secreto? No tenemos por qué avergonzarnos, mi hermano. Es esa perla preciosa de gran precio que cuando la encuentras quieres enseñárselas a todos, quieres compartírselas a todos por la emoción y la alegría que tienes de haberla encontrado. ¿Has tú compartido esa perla preciosa con alguien? ¿La has compartido, mi hermano? ¿La has compartido esa perla de gran precio? Si escucharon esa historia de la cronología del Evangelio del Señor Jesucristo, la perla preciosa, es importante estarlos escuchando, mi hermano. Todo esto es contexto de eso que estamos hablando. El pueblo de Israel rechazó ese regalo. No lo quisieron. Ellos entendieron que era a través de cumplir la ley, que eran los 10 mandamientos y 614 leyes más que le fueron dadas a Moisés. Ellos querían cumplir a cabalidad las leyes para poder alcanzar la gracia de Dios. Pero ya lo hemos dicho muchas veces, la ley solamente fue dada para demostrar cuán pecador eres, para que como en un espejo tú te veas
y veas la necesidad de un Salvador. El que cumplía en un punto violaba toda la ley y jamás ibas a poder ser salvo a través de intentar cumplir la ley. Jamás ibas a poder. Esa es la historia del pueblo de Israel, mi hermano. El pueblo de Israel rechazó un gran regalo, el cual estaba destinado para ellos, pero ellos lo rechazaron. Ellos lo rechazaron. Voy al versículo 21 que está ahí, mi hermano. El versículo 21 dice lo siguiente: ¿qué opinión tiene Dios del pueblo de Israel y de la gente que rechaza su evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, el mensaje de salvación? ¿Qué concepto tiene Dios de ellos? Aquí refiriéndose específicamente al pueblo de Israel, pero lo podemos aplicar a todos aquellos que rechazan el evangelio. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En otra versión dice: en cambio, respecto a Israel, dijo por medio de Isaías: todo el día extendí mis manos, les abrí mis brazos a un pueblo que es rebelde, contradictor, desobediente, terco y necio. Ese es el concepto que Dios tiene del pueblo de Israel, porque Dios les envió muchas veces profetas para que el pueblo de Israel alineara su camino, y como la última gran revelación, Dios envía a Jesucristo y ellos lo rechazan y lo matan, rechazando, pisoteando, ignorando, menospreciando la dádiva que Dios les había dado en Cristo a ellos. Esto, mi hermano, te debe de llenar de una gran emoción, del saber que la desobediencia del pueblo de Israel te ha traído bendición y beneficio a nosotros. Por la desobediencia de ellos es que nosotros estamos alcanzando esta bendición. Todo estaba puesto para que el pueblo de Israel, al venir nuestro Señor Jesucristo, se arrepintiera. Hubiera sido una historia muy diferente el que ellos hubieran creído, el que ellos hubieran aceptado al Mesías, pero no fue así. Vamos a ver ahora el otro lado de esta moneda. Mateo 22:1. Mateo 22:1. ¿Sí entiendes de dónde venimos, mi hermano? Esto es a donde te quiero llevar. ¿De dónde venimos nosotros? ¿Por qué alcanzamos esa salvación? Tú no estabas en el plan de Dios, por lo menos en lo que respecta al pueblo de Israel. Sí, déjame decirte que Dios te había predestinado. Ese es otro asunto, Dios te había predestinado desde antes de la fundación de este mundo para que cada uno de los que estamos aquí seamos salvos. Es esta historia, es otra historia. Pero en cuanto al contexto de la desobediencia del pueblo de Israel, es como nosotros alcanzamos esta salvación. Mateo 22:1. ¿Qué es lo que sucedió con nosotros? Para que lo acabemos de entender, mi hermano, para que nos quede bien claro. Nuestra historia la habló nuestro Señor Jesucristo en una parábola. Él les explicó a sus apóstoles de la siguiente manera. Quiero que ahí te ubiques en dónde estás. Respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas. Estoy en el capítulo 22, versículo 1 de el Evangelio según Mateo. Respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas diciéndoles: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Es decir, el Señor, nuestro Dios, envió a nuestro Señor Jesucristo a preparar una gran fiesta, pero los convidados, o sea, el pueblo de Israel, ¿qué dice? No quiso ir a esa fiesta. ¿Sí lo ubicas?
Versículo 4. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, o sea, envió a un profeta, envió a otro profeta y después envió a su hijo. Volviendo a enviar a otros siervos diciendo, decid a los combinados, he aquí, he preparado comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas. En otra versión dice, la comida está lista. He mandado a preparar la carne de mis mejores terneros, los he engordado para esta ocasión. Les dice, vengan a las bodas, vengan al banquete, vengan a la fiesta. Está nuestro Señor Jesucristo proclamando el Evangelio por todos lados y los judíos rechazándolo, acusándole de que tenía demonio, de que era samaritano, de que era hijo de fornicación, diciendo lo que demonio tienes. Está rechazando esta invitación a las bodas. El rey había preparado lo mejor. Esta es figura de nuestro Señor Jesucristo. Él dio lo mejor y lo más valioso que Él tenía para nosotros. Recuerden, esto es una parábola, es una comparación. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Y por último, mataron al Hijo. Mataron al Hijo. Ahí lo dice la palabra. Tanto era su desprecio, tanto era su odio, tanta era su cerrazón, que lo mataron. Al que traía la invitación, al que iba proclamando las buenas nuevas, el año agradable del Señor, el año de reconciliación con Dios, en donde el hombre se iba a poder reconciliar con Dios, lo menospreciaron y lo mataron. Así era la cerrazón del pueblo de Israel. Pero no es solamente el pueblo de Israel, esa es figura de la humanidad que está sumida en su pecado. Así es la gente que está en el mundo que no tiene a Dios. Su cerebro, su mente está entenebrecida y no pueden ver más allá. Y lo mataron. Versículo 7. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos, o sea, el rey se enojó, envió a sus ejércitos y destruyó aquella ciudad. Yo puedo ver aquí la destrucción de la ciudad de Israel, del templo, por ahí por el año 70, donde los romanos destruyen nuevamente ese templo que había levantado. Herodes levantó ese templo, lo destruye. Pero entonces ya el pueblo rechaza la invitación, y esto es lo que sucede con nosotros, mis hermanos. Aquí quiero que te ubiques. Entonces le dijo a sus siervos, las bodas están preparadas, ya están listas, ya está todo listo para el banquete. Mas los que fueron combinados, es decir, los judíos, ellos, dice, no eran dignos. Ellos no eran dignos de haber sido invitados. Los convidados no eran dignos de tal honor. Los invitados no merecían venir a esta fiesta, dice otra traducción. Y les dice el Señor, vayan a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Vayan pues a las salidas de los caminos, a los cruces de los caminos, vayan por las calles, párense en las esquinas, llamen, inviten a las bodas, inviten a este banquete, a la fiesta que yo he preparado, a todos cuantos halléis, a todos los que encuentren, a cuantos quieran venir. Esa es nuestra posición, hermano. Nosotros no habíamos sido invitados a esas bodas, a ese banquete. Pero como los que habían sido invitados en un principio no quisieron venir, y como la boda ya estaba preparada y el plan de Dios se cumple sí o sí, le dice, vayan y traigan a todos los que quieran venir, mis hermanos. Y aquí estamos.
tomando, convidando, compartiendo de este banquete. ¿Sí te sientes invitado, hermano? ¿Sí te sientes invitado? ¿Ya te ubicaste? ¿Ya te ubicaste? ¿Ya viste que por la desobediencia de uno, tú fuiste bendecido? ¿Tú fuiste bendecido por la desobediencia de uno? Entonces, nosotros fuimos invitados por la desobediencia de ellos. Y dice el versículo 10: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Fíjate bien, mi hermano, aquí lo que dice aquí, que fueron por el camino y que juntaron a todos los que hallaron, y que algunos eran malos y otros buenos. A ver, levante la mano los buenos. ¿Quiénes eran buenos? Levante la mano los malos para saber, para ubicarlos. Ya ve, aquí hablemos de todo, los malitos y los piorcitos, ¿sí? Los chuequitos y los torciditos, mis hermanos, los malos y los buenos. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quién sabe? Yo no los veo. En esta iglesia no nos llegó ninguno. Todos se quedaron allá a la vuelta, ¿no? Aquí nada más estamos los malos. Y quiero que veas ahí como dice, y las bodas fueron llenas de convidados. Las bodas fueron llenas de convidados. Los que habían sido invitados en un principio no quisieron entrar, pero el Señor tenía ese plan y las bodas de todas maneras se llenaron. El plan de Dios se cumple sí o sí. Dice en otra versión, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron, reunieron, invitaron a muchas personas, llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto malos como buenos. Y las bodas, dice en otra versión, era un salón grandísimo, fueron llenos. Quiero que tú te imagines un salón donde puede caber, como dice en el libro de Apocalipsis, una gran multitud de toda tribu, lengua y nación, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. ¿Cuántos invitados cabían en ese salón de fiestas? Una gran multitud. Y cuando dice una gran multitud es porque ni siquiera se podían contar los invitados. Y ese salón, ¿sabes en dónde está, mi hermano? En la casa del Padre. En la casa del Padre, donde vamos a estar nosotros por siempre. Ahí vamos a estar, una gran multitud de toda tribu, lengua y nación. Ahí nos vamos a reunir a celebrar esa boda, la boda del Hijo de Dios. ¿Te acuerdas que al principio dijo que él había preparado una boda? Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas. El novio, ¿quién es, mi hermano? A ver si lo ubicas. ¿El novio quién es? El novio es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es la novia? ¿Quién es la novia? La iglesia. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros, fíjate, ya estamos pedidos, ya estamos dados, y muchos ni siquiera sabían que tienen un compromiso. Hemos sido desposados por nuestro Señor Jesucristo. Por eso vino y dio su vida por nosotros. Tenemos un compromiso, ya estamos apartados, ya estamos dados, ya tenemos las arras del Espíritu que nos señalan que tenemos un dueño, ¿sí? Entonces estamos invitados a esas bodas. Versículo, me voy al siguiente. Jesús vuelve a hablar de este mismo tema en la parábola de la gran cena, Lucas 14:16, para reforzar lo que estamos viendo, mi hermano. Lucas 14:16. Lucas 14:16, y como el contexto del tema es el mismo, me voy a ir
hasta el versículo 22. Dice el versículo 22: y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como tú mandaste, porque acuérdense que el Señor los manda que vayan por los caminos y que traigan a todos los que encuentren, buenos y malos, y le dicen al Señor: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar, todavía hay lugar, todavía queda lugar para más personas, todavía queda lugar en tu casa, Señor. Es decir, el Señor nos ha llamado a todos nosotros, pero todavía, ¿qué dice? Hay lugar para todos aquellos que quieran, para todos aquellos que con su boca confiesen y en su corazón crean que Dios le levantó de los muertos. Hay un lugar, todavía hay muchos lugares para todos aquellos, pero acuérdense también que hay un tiempo en el que se va a cerrar esa invitación y ya no va a poder entrar nadie más. ¿Ya tienes seguro tu boleto, mi hermano? ¿Tienes tu seguro tu boleto a la boda? ¿Te estás preparando para esa boda? ¿Te estás ataviando para esta boda? Porque allá adelante dice que encontraron a uno que no estaba vestido de boda. Y a lo mejor tú estás en esta iglesia. Regrésate tantito ahí, mi hermano. Regrésate al evangelio donde estábamos antes, Mateo. Y le dice que el rey entró a recibir a los comensales, entró a recibir a los invitados, y que volteó y vio a uno que estaba ahí sentado, pero ese que estaba sentado no estaba vestido de boda, no estaba vestido de fiesta. Y el Señor le preguntó: ¿tú qué haces aquí? ¿Quién te invitó? Ven, el Señor inmediatamente logró visualizar a alguien que no estaba vestido de boda. Y esto me está hablando de que a lo mejor todos estamos ya ahí en la fiesta, todos estamos sentados a la mesa, pero hay alguien que no esté vestido de boda, es decir, que ni sabía quién se iba a casar, que no se preparó, que no se santificó, que no buscó de Dios, que no buscó hacer la voluntad de Dios, y que creyó, como mucha gente en el mundo lo cree, que Dios es bueno y que al final va a perdonar a todos. Que al final Dios va a perdonar a todo mundo, porque Dios es amor, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre, dicen así. Pero acuérdense que dice su palabra: yo soy un Dios lento para la ira y grande en misericordia, pero que no doy por inocente al culpable. Entonces, si hay alguien aquí que no esté vestido de bodas, que no esté buscando de la presencia de Dios, que no esté aprendiendo de la palabra de Dios, que no esté santificando su vida, consagrando su vida a Dios, eso va a hacer que el día que tú estés delante de la presencia de Dios, Él te diga: tú no estás vestido de boda. Para poder estar en las bodas del Cordero, mi hermano, vamos a necesitar ir bien vestidos, bien cubiertos con la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo que nos ha lavado y que nos ha justificado. Dios no va a ver caras, no va a decir: ay, ahí viene la hermana Lulú, ay, bienvenida hermana Lulú, no. O la hermana Gaby va a venir allá, no. Ella no va a ver las caras de nadie. Ella va a ver la sangre de Cristo cubriéndolos a todos y a cada uno de nosotros. Ese es el traje de boda que vamos a necesitar. Entonces, mi hermano, ¿ya entendiste de dónde venimos? Nosotros
no éramos los principales receptores de esta bendición. Lo era el pueblo de Israel, pero como ellos rechazaron esta bendición, se vino a nosotros y lo acabamos de ver en estas parábolas. Somos invitados, el Señor trajo de todos lados a toda clase de gente, porque los otros no eran dignos de estar en esa boda, no eran dignos de ese llamamiento. Ya tú has recibido de esta palabra. Ahora viene lo siguiente: tú ya recibiste, alguien te habló, alguien te compartió, pero entonces ahora ¿qué sigue? Me regreso a Romanos. Nos vamos a Romanos nuevamente. Romanos capítulo 10, versículo 14. Seguimos en lo que estuvimos revisando el jueves. Esto es lo que nos arroja los estudios de la carta a Romanos. Romanos 10, 14. ¿Te acuerdas que el siervo le dice al Señor: Señor, ya hicimos lo que mandaste, ya trajimos a la gente, ya están en la fiesta, pero aún hay mucho lugar, todavía faltan muchos lugares por llenar? Y entonces el Señor ahí es donde nos está hablando a cada uno de nosotros y nos está diciendo en el versículo 14 lo que todavía hay mucha gente que falta por venir a la fiesta. Pero ¿cómo van a venir a la fiesta? ¿Cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Sí? Hay mucha gente allá afuera esperando a que los inviten a la fiesta, pero no pueden entrar a la fiesta porque nunca nadie les ha hablado de la palabra. ¿Cómo van a creer en alguien si alguno de nosotros no le habla? ¿Cómo van a creer en Jesucristo si ni siquiera han oído que hay un Dios que salva, un Dios que perdona? ¿Sí me explico cuál es nuestro papel ahora, mi hermano? A ti alguien te habló. Indudablemente a ti alguien te habló, porque la fe solamente viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. A ti alguien te habló la palabra de Dios y esa fe se activó en tu vida y por eso estás aquí, ¿cierto? O alguien llegó solito nada más: ay, me voy a meter a ver qué. No, a ti te hablaron la palabra y por eso estás aquí. Entonces tú necesitas hacer lo mismo. Tú necesitas hacer lo mismo. ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer en alguien que nadie les ha hablado, que nadie les ha dicho? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído, si nunca nadie les ha hablado? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? Si no hay quien les predique, ¿cómo va a llegar el mensaje de salvación a su vida? Por eso, cuando tú vas en el camión, cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú estás en tu casa y no le hablas a nadie, tú no estás cumpliendo el mandato que Dios te está dando de predicar el Evangelio. ¿Cierto o no es cierto? Esto lo veíamos el jueves. Lo veíamos el jueves un poquito más amplio y dijimos que nos cuesta mucho trabajo el compartir de la palabra. Que a veces hemos agarrado ahora que si viajamos en el transporte, pues ya nada más me pongo mis audífonos y voy oyendo la palabra, y ya con eso justifico que yo estoy edificando mi vida y demás. Yo me voy edificando, pero el vecino que está a tu lado, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con él? Es bueno que lo hagas, es bueno que vayas escuchando un evangelio, que vayas, está perfecto, mi hermano, está perfecto, pero al vecino que tienes al lado, ¿quién le va a hablar? ¿Quién le va a hablar a tu jefe en tu trabajo? Indudablemente e invariablemente ellos necesitan conocer y escuchar del evangelio. Ellos lo necesitan sí o sí. ¿Quién les va a hablar de la palabra de Dios? Pues tú, mi hermano, porque si tú has sido puesto en ese lugar, Dios te ha puesto a ti por luz en ese lugar. Yo no te veo a ti en tu trabajo rogándole a Dios, pidiéndole a Dios que envíe a alguien que les hable a ellos de la palabra. Cuando tú estás ahí, cuando Dios te ha puesto a ti
para que tú le hables de la palabra a ellos, ¿sí? Esto es más o menos algo de lo que estuvimos hablando el jueves, de la importancia de hablar el Evangelio. Y vámonos a Mateo 28, 16, mi hermano. Mateo 28, 16. No sé cómo voy de tiempo. Ya son las 2 o estamos. ¿Ya se me fue el tiempo? Hijo, ¿cuánto tengo? ¿1:50? 5 horas todavía. 2 horas más. 2 horas. 2 horas todavía. No se preocupe. Ok. ¿Mateo qué? Mateo 28. Mateo, es que ahora la alabanza se prolongó un poquito, ¿no? Mateo 28, 16. Vamos a ver la gran encomienda que Dios le da a sus discípulos. Nos vamos a ir ya más rápido, mis hermanos. Mateo 28, 16. Dice así: los 11 discípulos se fueron a Galilea. Estamos aquí después de que ya el Señor había sido crucificado, Él ya había resucitado. Les dice que vayan a Galilea, allá a un monte, a un cerro donde Él los iba a estar esperando. Y dice el versículo 7: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, les dijo lo siguiente, mis hermanos, fíjense bien: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice aquí en esta versión. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Dios el Padre me ha dado toda potestad, toda autoridad, todo el poder en el cielo, en la tierra. Esto quiere decir, se me ha dado el poder para gobernar en todo el universo. Jesús, después de haber muerto y haber resucitado, venció a la muerte, le quitó las llaves del reino al que las tenía, que era Satanás, y gracias a esa victoria que él tuvo, a él le fue otorgada toda la potestad, toda la autoridad en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en todo el universo. En ese momento Jesús es la máxima autoridad en el universo y les está diciendo a los discípulos: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mismo dándole la encomienda a sus discípulos de que fueran e hicieran discípulos a todas las naciones, a todos los países, hasta el último rincón de la tierra. Que este evangelio se llevara hasta el último rincón de la tierra y que hicieran algo bien importante, que creyeran ellos, pero que fueran bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es un solo nombre, son una sola persona, hay una unidad en ellos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona con funciones diferentes, pero es un solo nombre. Y enséñenles a que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo comisiona a sus discípulos, a los cuales Él había estado preparando. Si ustedes se recuerdan, en los evangelios nos enseña cómo Jesús mandó a predicar, les mandó a ellos a compartir. Hubo una ocasión que mandó a 70 a compartir la palabra, entre ellos a sus discípulos, y sus discípulos estaban con él porque él era el maestro, él les estaba enseñando para que cuando él partiera, ellos hicieran esa labor. Esa era su función de los discípulos, aprender del maestro para que cuando él no estuviera, ellos pudieran hacer esa labor de predicar. Así como Jesús se paraba a predicar, ellos lo veían, lo escuchaban, muchos de ellos plasmaron aquí en el evangelio, y ahora ellos tenían la obligación de continuar esa obra. Ellos serían testigos. Ahí le dice, ustedes son testigos. Para eso los llamó, para que estuvieran a su lado y ellos testificaran todo lo que Jesús había hecho, todo lo que había obrado en milagros y todas las palabras que él había hablado. Ahora los estaba encomendando, pero aquí hay algo bien curioso, mis hermanos. En el versículo 20 les dice: yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo, hasta el final de los tiempos. Es decir, Jesús envía a sus discípulos a predicar, pero no los envía solos. Les está diciendo: yo estoy con vosotros, yo voy con ustedes, yo voy delante de ustedes predicando, abriendo camino, y nada los puede tocar, nada los puede dañar. Cuando el Señor dice: yo edificaré mi iglesia, Él está cumpliendo esa palabra, porque Él es el que va delante de nosotros haciendo la obra. No es tu obra, no es mi obra, no es lo que yo haga, lo que yo deje de hacer. Es el Señor haciendo su obra en cada uno de nosotros. De Él depende la obra, no depende de mí, mi hermano, no depende de nuestras habilidades, no depende de nuestros conocimientos, depende de que Él está con nosotros, Él está delante de nosotros, mi hermano. ¿Sí me explico? Él dice: yo sobre esta roca, refiriéndose a Él, yo edificaré mi iglesia. Jesucristo está edificando su iglesia, Él está edificando la iglesia. No somos nosotros, no es el pastor, somos instrumentos solamente en manos del Señor. Este es el mandato que les da a sus discípulos: vayan, prediquen, enseñen y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será, y el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Más claro ni el agua, mi hermano. O eres o no eres, o caminas o no caminas, te bautizas o no te bautizas, sigues al Señor o no sigues al Señor. Acuérdate lo que dice en Apocalipsis: a los tibios los vomito. O te entregas tu vida a Cristo o no la entregas, o caminas o no caminas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Ahí está la gran comisión que nosotros tenemos, mis hermanos. La gran comisión que nosotros tenemos. Somos discípulos de Cristo, cada uno de los que estamos aquí, porque hemos aceptado al Señor y tenemos ese compromiso. En este tiempo, los discípulos, por ejemplo, en el caso de Pablo, enseña la historia judía que los discípulos eran los que escogían a sus maestros. Ellos escogían con quién les gustaría estudiar. Pero en este caso, como en la salvación que hemos recibido, nosotros no hemos escogido al Señor. El Señor nos escogió a nosotros. Totalmente lo contrario. Tú no escogiste al Señor. Tú no escogiste seguirle al Señor. El Señor fue el que te escogió a ti, y el Señor es el que te está mandando para que cumplas esta gran comisión, este gran mandato de ir y predicar. ¿Y por qué digo que es un gran mandato? Aquí dice, como lleva un título que dice la gran comisión. Pero vemos al apóstol Pablo. Si hay alguien que sabe lo que es entregar su vida por predicar la palabra de Dios, es Pablo. Sabemos que él fue apedreado, que lo dejaron casi muerto, que sufrió naufragio, que sufrió persecución, padeció hambre. Entregó su vida totalmente a compartir la palabra de Dios, a compartir el evangelio. Él se sentía deudor, no con Dios, porque nosotros, a través de lo que nosotros hagamos, nosotros no podemos retribuirle nada a Dios. Él se sentía deudor con los que no conocían de la palabra. Él se sentía deudor porque allá afuera había muchísima gente que jamás había escuchado de la palabra. Ese era el dolor, ese era el pesar que Pablo tenía, de que había muchísima gente allá afuera que jamás había conocido. Eso es lo que a Pablo lo movía, el saber que Dios lo había llamado para servir como apóstol a los gentiles. Pablo padeció, murió y dio su vida por compartir el evangelio, mi hermano. Así nosotros, mis hermanos, tenemos que hacer esta obra a la cual Dios nos ha llamado. El Señor, aquí en Mateo 28, 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Cuando Jesús resucita, solamente había 11 discípulos y seguramente algunos más seguidores de él.
Pero después, antes del Pentecostés, dice que había como 120 en un aposento alto. Y después del aposento alto, cuando desciende el Pentecostés, dice que se convirtieron como 3,000 o 5,000. Como 5,000, como 5,000, ya había 5,000. Para el año 70, 80, se cree que ya Pablo había inundado todo el mundo en esa época, hablando de Europa y de Asia, que había inundado con el Evangelio todo ese territorio y se contaban por millares de cristianos. Se considera que el 40% de la población de esa época, en el tiempo de Pablo y a la muerte de Juan, como por ahí del año 80, era el 40% de la población. Es decir, esos hombres inundaron del Evangelio todo el mundo conocido en esa época. Pero ¿por qué lo hicieron si cuando Jesús muere ellos se desaparecen y estaban escondidos? Ellos pensaron que Jesús había muerto y que ahí se había acabado todo, mis hermanos. Pero la palabra nos enseña que ellos vieron a Jesús resucitado. Ellos vieron a Jesús resucitado. El Señor les abre el entendimiento para poder comprender su palabra, que era necesario que Él padeciera, como lo decía en la ley y los profetas. Les abre el entendimiento y es en ese momento que ellos comienzan a salir y a llenar el mundo de su palabra, de su evangelio, al grado que todos mueren como mártires por llevar la palabra del Señor a todos lados. ¿Cierto o no es cierto? No, la palabra no nos menciona que haya habido algún discípulo que haya dicho: yo mejor me voy a dedicar a otra cosa porque esto no es negocio. Todos dieron su vida por seguir en la comisión que el maestro le había dado. ¿Cuál fue la gran diferencia? Que ellos vieron a Jesús. Yo te pregunto a ti, mi hermano, ¿tienes a Jesús en tu vida? ¿Le has visto? ¿Le has visto? Una cosa es que tú creas o que digas creer. De una vez lo vamos aclarando. Una cosa es que tú digas: pues yo vengo, leo la palabra, me congrego los domingos, pero quizás no has visto a Jesús, quizás no le conoces, y quizás por eso no estés dispuesto a dar tu vida por Él. Quizás porque no le has visto, no estés dispuesto a dejar muchas cosas con tal de agradarle a Él. Por eso te vuelvo a preguntar, mi hermano, ¿los discípulos vieron a Jesús? ¿Entendieron cuál era el propósito de su muerte, de su resurrección? Y dieron su vida por Él. Lo dejaron todo. Pedro, cuando Jesús murió, pensó que ya todo se había acabado y regresó a pescar. Pero después de que vio a Jesús, jamás nos vuelve a mencionar que Pedro haya vuelto a pescar nada. Hubo un cambio, hubo una transformación. ¿Tú has visto a Jesús, mi hermano? ¿Tú has visto a Jesús? Es una pregunta muy profunda, muy importante para que tú te hagas en tu vida. No es yo vengo cada 8 días, aquí estoy. Es muy diferente. Es muy diferente. El ver a Jesús va a hablar de que haya convicción en tu vida para hacer y dejar de hacer muchas cosas. ¿Has visto a Jesús, mi hermano? Es una pregunta bien importante y bien profunda. Tomás no había visto al maestro y él dijo: yo hasta que no lo vea y meta mi dedo en su llaga, voy a creer. Cuando él lo vio, cuando Jesús se manifestó, cuando Jesús se dejó ver a Tomás y vio las llagas, él cayó de rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío. Pudo ver a Jesús. Ellos vieron a Jesús. ¿Tú has visto a Jesús, mi hermano? Cuando tú lees la palabra, ¿está leyendo el Señor contigo? ¿Te está mostrando su palabra? ¿Te está enseñando? ¿Te está hablando? ¿Te está impulsando a hacer otras cosas? ¿A dejar?
lo malo, lo que no está funcionando en tu vida, que sabes que ahí está, pero no lo quieres dejar. Qué importante es que nosotros podamos ver a Jesús y podamos cumplir esta comisión, hermano. Solamente así la podemos conocer. Entonces, ya para terminar, ¿de dónde venimos? ¿A qué el Señor nos ha llamado? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿De dónde venimos? De la desobediencia del pueblo de Israel. Gracias a ellos tenemos esta salvación. No es que seamos mejores que el pueblo de Israel, déjenme decirles, no es que seamos mejores. Acuérdense que el Señor llamó a buenos y a malos, a rotos y a descosidos. Yo creo que de ahí salió el refrán ese, ¿verdad? De un roto con un descosido, porque no había enteros. No había enteros para armarlos, ya tuvieron que hacer puros pedacitos. Y la comisión que nos da el Señor, el mandato que nos da el Señor, la promesa y la certeza de que Él va con nosotros, ¿para qué? Para compartir, para hablarles a aquellos que no han creído, para que puedan invocar su nombre, para los que no lo han oído, puedan invocar su nombre y predicarles a todos aquellos que no han escuchado. La certeza de que el Señor está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Dice su palabra más adelante que nosotros somos embajadores de Cristo, que es Jesús mismo rogando a través de nosotros, que cuando tú le estás hablando a una persona, es como si Dios mismo estuviera rogándole a través de ti a esa persona para que se arrepienta. Tú eres un embajador de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Él nos ha enviado, nos ha dado la autoridad y nos ha dado la potestad. Acabamos de decir que nos ha enviado a aquel al que le fue dada toda autoridad y toda potestad en el universo. Él nos mandó y Él nos da la autoridad y la potestad. Este lugar que nosotros vemos aquí es la iglesia de Jesucristo, pero es como una embajada del cielo aquí en la tierra, y los que están aquí son embajadores, los cuales tienen que ser enviados para proclamar las buenas nuevas, las buenas noticias de que Dios ha reconciliado al mundo a través de Jesucristo, mi hermano. Hay mucho que hablar de este tema de evangelio. Es un tema evangelístico, así lo quise yo manejar. Y hay mucho que hacer, hay mucho que predicar a todos los que están a nuestro alrededor, a todos los que están en la colonia. Hay un gran pendiente por parte de la iglesia de Cristo para alcanzar a todos aquellos. Póngase nada más, llévense en su corazón esto: ¿cómo van a invocar a aquel el que no han creído? ¿Cómo van a invocar a aquel de que jamás se les ha hablado? Eso quiero que te lleves en tu corazón, hermano. Y tú eres el responsable. A ti Dios te ha llamado, dice su palabra, que nosotros debemos dar de gracia lo que de gracia nosotros recibimos. Nosotros recibimos de gracia este mensaje, y de gracia nosotros tenemos que compartirlo. Es algo bien importante. Gracias, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, porque podemos entender mejor, Señor, de dónde venimos, de dónde tú nos has llamado, de dónde tú nos has tomado. También podemos entender, Señor, el llamado que tenemos, la comisión que tú nos has dado, Señor. Hay mucho que aprender, hay mucho que entender, Señor, y hay mucho que hacer. Y podemos decirlo como el profeta Isaías, Señor: tú buscabas a quién enviar. Tú buscabas a alguien que tuviera disposición, Señor, para poder llevar un mensaje. Y el profeta dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Y así, Señor, nosotros estamos aquí, Señor, diciéndote:
Envíanos a nosotros, Señor. Tú conoces nuestras capacidades, tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Danos de nuevo, Señor, como lo pidieron tus apóstoles cuando fueron presos, Señor, por proclamar tu palabra. Danos de nuevo, danos valor, Señor, que podamos hablar esta palabra sin temor, Señor, sabiendo, Dios, que tú vas con nosotros, que tú estás con nosotros, que tú nunca has dejado sola a tu iglesia haciendo la obra por sí misma, que tú, Señor, estás delante, Señor, al frente. Tú eres la cabeza, tú eres el que gobierna, Señor. No es con nuestras fuerzas. Nosotros no hemos sido llamados a convertir a nadie, a transformar a nadie. Esa es tu obra, Señor. Nosotros solamente hemos sido llamados a llevar este mensaje, Señor, como instrumentos. Qué privilegio, Señor, ya lo decíamos también el jueves. Qué privilegio, Señor, el que podamos ser partícipes de esta obra, Señor. Que tú, teniendo ángeles en el cielo, Señor, millares, multitudes de ángeles, tú podrías enviar ángeles a predicar tu palabra, Señor, pero nos has dado a nosotros ese privilegio, esa gracia de poder hacerlo, Señor. Que podamos entenderlo, que podamos valorarlo, que podamos cumplir haciendo tu voluntad, Señor, lo que nos corresponde hacer, Señor, de acuerdo a tu llamado, de acuerdo a tu palabra, Señor. Sella esta palabra en el corazón de mis hermanos, Señor, en mi corazón, de la gente que también vea este video, Señor. Sabemos que tú te mueves, Señor, también a través de estos videos, de estos audios, Señor. Bendícenos, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.